Por el bien de todos es el título de hoy y trajimos esta imagen, que es una imagen muy reciente la imagen, pero lo que estamos viendo es de hace muchísimo tiempo. Es una situación muy interesante que vive la humanidad hoy en día en cuanto a el progreso tecnológico. Lo que están viendo ustedes en este momento es una imagen de hace 13.300 millones de años. ¿Cómo es posible que tengamos una imagen, una fotografía de eso? Resulta que cuanto más lejos miramos, más en el pasado estamos observando. Cosa rara, ¿no? Pero no es raro si entendemos cómo funciona mínimamente el fenómeno de la luz. Lo que ustedes están viendo ahora, aquí presente, no es Cristian, sino el reflejo de Cristian, del cuerpo de Cristian. No me están viendo a mí, sino cómo estas luces rebotan sobre la materia de que estoy compuesto y llega hasta sus ojos y ahí me ven. Y hay una fracción mínima, insignificante de tiempo que pasa desde que la luz pega en la materia y llega hasta los ojos. Obviamente es tan insignificante que parece que está en vivo y en directo, pero no lo es así. Algo parecido sucede cuando viene tormenta, vieron que se ve la luz del rayo, el relámpago, y sin embargo el trueno, el sonido, llega un poco más tarde, porque está más lejos y el sonido tarda en llegar hasta nuestros oídos. Y es raro, ¿no? Porque estamos escuchando lo que sucedió en el pasado. Lo mismo pasa con estos fenómenos astronómicos. La luz del Sol tarda unos 8 minutos en llegar hasta la Tierra. Miren qué viaje que se pega. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el amanecer, decimos, ahí amaneció. No, ya amaneció hace 8 minutos. Lo mismo en el atardecer. Cuando se está por esconder el sol, decís, ay, se escondió. No, ya se escondió hace 8 minutos. ¿Sí? Entonces, cuanto más lejos vemos, más en el pasado estamos viendo. Cuando creemos que estamos viendo el sol, que está a un montón de kilómetros, estamos viendo cómo era el sol hace 8 minutos. Y así podemos irnos cada vez más lejos, las estrellas más lejanas, y esta imagen es algo que está tan lejos que viéndolo, estamos viendo lo que ocurrió hace 13.300 millones de años. Curioso. El ser humano también ha logrado fenómenos increíbles, casi por decir, al observar en las profundidades de su propio cuerpo, a nivel biológico. Y lo que creíamos que era un fluido eléctrico, esa comunicación en el cuerpo, es producto de estas amiguitas que están acá, estas células llamadas neuronas, y que se comunican transmitiendo electricidad. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo están compuestas? ¿Cómo es que funcionan? ¿Y cómo es que si no funcionan correctamente se pueden ver un montón de problemáticas biológicas, neurológicas? De ahí viene el nombre de las neuronas. Entonces el ser humano ha investigado muchísimo en el exterior y en el interior. Pero le falta algo, que es investigar otro aspecto de sí mismo, que es a nivel espiritual. Porque si bien podemos ver lo que ha pasado tan lejos y tan en el pasado, y lo que está sucediendo ahora tan en lo profundo de nosotros, con la capacidad de ser medicados con un componente específico para mejorar alguna problemática neurológica, con niveles de certeza casi totales, y sin embargo la humanidad aún no está en paz. Hoy por hoy no podríamos decir que los seres humanos con esta información tenemos todo para estar en paz, por así decirlo. No es que nos hace estar en paz esto. Nos sorprende, nos maravilla, nos ayuda a entender. Sin embargo, vivir en paz es otra cuestión. Cualquiera puede decir, qué maravilloso, qué increíble la creación divina, si es que cree en Dios. O podría decir qué extraordinaria la medicina, la biología, en fin. Y sin embargo, de ahí a estar en paz con uno mismo, hay un gran abismo, ¿no? Hay un gran abismo. La humanidad podríamos decir que está un poco distraída. A veces, muchos dicen, en vez de usar tanto recurso en
ver lo que pasó hace 13.300 millones de años, ¿por qué no atendemos otras cuestiones? Y sí, en parte hay cierto sentido de razón. Pero la dificultad más grande reside en que cada uno tiene la tarea de autoconocerse, de autoinvestigarse, de descubrir qué habrá sido uno mismo hace cierto tiempo, que hace que viva hoy de la forma como vive, como en el ejemplo de la imagen esa. Ver esa imagen hoy nos da una idea de lo que pasó hace mucho tiempo. ¿Por qué no ver una imagen de nosotros mismos hoy, cómo vivimos, cómo sentimos, las situaciones a las que nos enfrentamos? Nos da una idea de lo que hemos hecho antes. Y al mismo tiempo, esas imágenes también nos ayudan a predecir el futuro. Si viendo cómo estoy hoy, me puedo proyectar al pasado y decir, debe ser por esto que hice antes, también puedo proyectarme desde hoy hacia el futuro. Y estamos distraídos, ¿por qué? Podríamos decir una lista enorme de motivos. Y todos podrían ser válidos, unos más, menos, podríamos estar o no de acuerdo en varios de ellos. Sin embargo, hoy vamos a decir que estamos distraídos, ¿saben por qué? Porque nos dejamos distraer. Entonces ahí la cuestión cambia, ¿no? Porque también podríamos estar distraídos debatiendo por qué estamos distraídos. ¿Por qué hay cuestiones que nos distraen? Como por ejemplo, ¿no? Esta imagen que veía ahí sobre el materialismo, sobre lo que sucede. Cómo nos llenan de información que nos distrae. No hay muchos programas de televisión que invitan al autoconocimiento. Hay. Pero cuando prendemos la tele y empezamos a hacer zapping, o empezamos a ver distintos proveedores de streaming hoy, ya por hoy, no hay tanta cantidad, o en la misma proporción, los que te distraen que los que te ayudan a enfocarte. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será? Bueno, será que consumimos más, nos gusta más de lo otro. Por eso decimos que nos distraemos porque nos dejamos distraer. Empezamos a pensar más también en nosotros, solamente en nosotros, que en los demás. Y ahí viene también el concepto inicial, ¿no? El título. Por el bien de todos. Siempre pensamos más en nuestro propio bien que en el bien de los demás. Y es normal, es comprensible que así sea. Y no es que está mal que pensemos en nuestro bien, claro, por supuesto. Podremos poner en un extremo al que solo se encarga de sí mismo y de los suyos, sin atender en nada a los demás. Y por otro lado, podríamos decir, solo atiende a los demás y no se atiende ni a sí mismo ni a los suyos. Y eso también no estaría del todo correcto. Porque dejar en la miseria a la familia por atender a otro también estaría mal. Entonces hay que buscar de alguna manera un equilibrio en que podamos unirnos en una actividad de servicio común, para no solamente estar atendiendo a otros, sino que atendernos a nosotros mismos en el acto de atender a otros. Es una propuesta superadora, entendemos. Y hoy por hoy en la humanidad estamos viviendo este fenómeno que se ha comentado en otras charlas, que debemos estar muy atentos a esto. Porque distraernos es distraernos de qué y para qué, ¿no? Una de las formas de distraernos es, sin hacerlo en forma ostensible, eliminar la religión. O dar indicios de que la religión es una pérdida de tiempo, que la religión nos distrae. Y fíjense qué interesante, es un juego muy maquiavélico, se le puede llamar, que es hacernos creer que la religión nos distrae, y es un mecanismo para distraernos. Decirnos que la religión no es tan importante y que lo importante es quizás tener cosas materiales, tener una posición social, aprovechar al máximo la vida, porque la vida es una sola, pero no la vida es una sola en el sentido de la vida del espíritu. La vida es una sola porque se acaba dentro de unos años y se terminó todo. Entonces hay que aprovecharlo al máximo. Son mecanismos para eliminar la religión. El que es religioso, ¿qué es lo que está viviendo? Una situación de unión profunda con Dios. El ser humano por naturaleza es religioso.
Es como si alguien pretendiera de alguna manera decir, yo no tengo familia. Todos tenemos familia. Todos nacimos de una mamá y hubo un papá. De una u otra forma todos tenemos familia. Estemos peleados o no con la familia, esa es otra historia. El ser humano es por naturaleza religioso, porque está vinculado a Dios, inevitablemente, aunque esté peleado con Dios. Aunque momentáneamente reniegue de Dios o no lo reconozca, como podría pasar en las familias. Este no es mi papá o no la considero como mi mamá y mi mamá es otra. Quizá a veces la religión de otros, la religión, entre comillas, de otros, es el interés material. Su forma de vida, su unión especial está con lo material. Porque reniega del Dios verdadero, del Creador, de quien le dio la vida, de quien está siempre a su lado, acompañándolo. Y es muy interesante cómo llegan a distraernos, cómo hemos permitido que nos distraigan tanto, que perdemos de vista a una de las cosas más profundas que tenemos, que es el hecho de que somos creados por Dios. Son conceptos para pensar, para analizar. En principio, quizás cómo hemos llegado a esto. ¿Cómo ha sucedido? Que siendo todos hijos de Dios, hayan quienes consideren que no. Como siendo todos espíritus, o hemos compartido en otras experiencias, en otras charlas, si todos hemos reencarnado antes y ahora es una vez más, ¿cómo es posible que para algunos sea esta la única vida? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Si esos que hoy dicen que esta es la única vida, ya reencarnaron un montón de veces antes. ¿Qué le habrá pasado a esa persona como para pensar? ¿Qué le hace que se ha distraído tanto al punto de llegar a pensar eso? Es interesante. Y el espiritismo, en el libro de los espíritus, es el primer libro de espiritismo en la humanidad, es una serie de preguntas y respuestas, una mejor que la otra. La verdad que no hay una que vos puedas decir, no, esta es la mejor, porque son todas, son todas la mejor. Y bueno, y trajimos hoy una, que es de alguna manera, ¿cuál es el aporte que tiene el espiritismo al progreso de la humanidad? ¿No? En este concepto nuevamente de por el bien de todos. ¿Sí? Es la pregunta número 799. Fíjense cuál es la pregunta. Miren. Dice así, ¿de qué modo el espiritismo puede contribuir al progreso? Vamos a ver. Lo dividimos en tres partes. Miren lo que dice. Al destruir al materialismo, y acá ya nos está dando un punto fuertísimo, el espiritismo destruye al materialismo. Hace que desaparezca. Por más que se crea en el materialismo, se conceptúe en el materialismo, se posicione en el materialismo, el espiritismo lo destruye. Al destruir al materialismo, que es una de las plagas de la sociedad, el espiritismo hace que los hombres comprendan dónde reside su verdadero interés. ¿Qué es lo verdaderamente importante para el ser humano? Básicamente está diciendo eso. No la distracción que te pretenden meter de la materia, del materialismo, de que esta es una vida y listo y se termina todo, de que bueno, lo que te tocó y tenés que buscar cómo salir a toda costa de una situación difícil, aunque otro pague las consecuencias de tus actos. No importa, lo que importa es salvarte vos. Eso es materialismo. El espiritismo es otra cosa. El espiritismo destruye al materialismo y le explica al ser humano qué es lo verdaderamente importante para el ser humano. Y ahí vamos a ver qué es. Dado que la vida futura ya no está velada por la duda, el hombre comprenderá mejor que puede garantizar su porvenir mediante el presente. El materialismo te distrae haciéndote creer que con la muerte termina todo. Y eso es una creencia. Esa es una creencia. Porque el espiritismo demuestra que la muerte no existe y que la vida continúa
Y no solamente que continúan la vida, sino que los que continuaron viviendo vuelven para contarnos cómo están viviendo. Entonces, dado que la vida futura ya no está velada por la duda, ya no hay duda. El materialismo pone la duda o te hace creer de que con la muerte del cuerpo termina todo. Pero eso no existe. Eso es una creencia. La realidad es que la vida continúa. Entonces, viendo que la vida continúa, el hombre puede comprender mejor y puede garantizar su porvenir. Puede definir hoy, desde el presente, cómo quiere que sea su futuro, no solamente del resto de esta vida, sino de su eternidad. Y continúa al final de esta respuesta. Al destruir los prejuicios sectarios de castas y de colores, el espiritismo enseña a los hombres la gran solidaridad que debe unirlos como hermanos. Y está por el bien de todos. No existen personas de color, sexo, religión, posición social, raza, nacionalidad. Todo eso son circunstancias momentáneas, que en la eternidad son nada, un instante. Son experiencias que va viviendo cada uno por distintos motivos, pero que hace que en definitiva todos somos espíritus y todos somos hermanos. Y esa es la enseñanza básica, el ABC, todos somos hermanos. Pero bueno, todo esto es muy lindo. Está todo bárbaro, podemos estar de acuerdo y decir, sí, la verdad que qué maravilloso que es el espiritismo. Cómo nos ayuda. En el libro Siembra de los Mediums, Emmanuel hace una cita y dice que consultaron una vez a un filósofo cuál es la relación entre un sabio y un ignorante. Y este filósofo responde, es equivalente a un médico y un paciente. Esa es la relación. Entonces, el sabio y el ignorante es como un médico y un paciente. Y Emmanuel dice, nos permitimos agregar un punto más. No es que es médico y paciente y listo. Porque también está el medicamento. ¿Y qué pasa? Dice. Puede ser que nosotros vayamos al médico, tengamos la receta y no hagamos nada. Y si no hacemos nada, ¿qué pasa? El problema sigue estando. Entonces no es que porque el médico esté se soluciona todo. Aunque bueno, algunos sí, vieron que vas al médico y ya es como que ya te empezás a sentir un poco mejor, ¿no? Es como venir acá. Venir acá y es como que se siente bien. Pero bueno, después hay que ponerlo en práctica. Y ahí está la mayor dificultad, ¿no? Sería como milagroso, creo. Si por leer solamente un fragmento de texto ya está, mágicamente nos convirtiéramos en seres moralizados. No, la dificultad está, bueno, en ponerlo en la práctica. Entonces, nosotros tenemos la receta. O estamos trabajando por tener la receta de alguna manera. Vieron que la receta a veces tiene letra rara, ¿no? Es como que debe haber una materia en la carrera de medicina que es letra rara. Es como letra complicada y vos tenés que cursarla y si no haces la letra rara se ve que no aprobás, porque todos los médicos tienen letra rara. Y un poco nos pasa eso, ¿no? Vamos leyendo, vamos aprendiendo cada vez un poquito más y cuanto más leemos, cuanto más nos esforzamos en leer la receta, la vamos entendiendo. Ah, esto es, no sé, tal cosa. Encima lo peor de las recetas es que te viene la, ¿cómo se llama? La posología, la indicación médica. Que si no lees el medicamento, muy bien, bueno, porque se lo das al farmacéutico, que también tiene una materia que es lectura de recetas, seguramente, pero el médico también te escribe cuánto tenés que tomar, y a mí, por lo menos, siempre me pasa, que me lo tengo que anotar aparte, porque si no es, ¿qué dice acá? Una cada 8, una cada 12, una cada 2, en fin. Entonces nosotros también tenemos que ir leyendo e ir interpretando de a poquito, cada vez más, esta bendita religión, esta doctrina, y aquellos que gustan de hacerlo, que la estudian, coincidirán de que
cuanto más se la estudia, cuanto más se la analiza, mejor se entiende la letra, más profundo llega. Nosotros tenemos un médico, que es el médico de la humanidad, es Jesús, quien viene trabajando por el bien de todos desde hace muchísimo tiempo. No sabemos desde hace cuánto. Quizás desde la época en la que venía la primera de las fotos, ¿vieron? No sabemos desde cuándo. Pero sí que viene trabajando por el bien de todos desde hace muchísimo tiempo. Y da la situación de que hace unos 2022 años vino aquí a la Tierra, encarnó en la Tierra, y nos dio un montón de información, un montón de recetas, ¿no? Y estas recetas tienen una letra muy clara. Pero bueno, a veces nosotros, en lugar de leerla y aplicarla, nos distraemos y decimos es muy complicado, no creo quizás en esta receta, no le hacemos caso al médico. Trajimos solo dos conceptos nada más de la cantidad inmensa de recetas que trajo Jesús para compartir hoy. Son solo estas dos, miren. Cuando alguien se manda una macana, nadie de los acá presentes, siempre son los de afuera. ¿Qué es lo que decía Jesús? Ve y no peques más. No juzgaba, porque entendía de nuestra imperfección, entendía que todos tropezamos, de que cometemos errores, porque él había cometido errores también en el pasado. Entonces nos entiende. Entonces solamente decía, ve y no peques más. Concepto para tener hoy presente. No solamente para aplicarlo con nosotros, sino con los demás. Por el bien de todos. Cuando alguien comete un error, internamente, de corazón, ve y no peques más. No hace falta decirlo. En el interior de nuestras almas, poder mirar con compasión como si fuéramos un pedacito de Jesús y lograr decir, ve y no peques más. Y la otra receta que Jesús nos dio, ámense. Ámense. Pero ¿cómo hago para amar a fulano o a fulana? ¿Cómo hago? Ámense. Claro, el amor no nace de un instante para otro. Esa es la pasión. Ese es el deslumbramiento. El amor es algo que se construye. Y claro, hoy es difícil ver quizás algunas personas con amor. Ya llegará. Ya llegará. Pero Jesús nos da la receta. Ámense. Después están nosotros si nos adaptamos a esa receta. Creo que cuando nos da una receta el médico y bueno, en el mejor de los casos la seguimos, te empezás a sentir un poquito mejor, listo, no la seguís más. Por más que te diga una semana de tal medicamento, ¿no? Romy que se ríe. Una semana de tal medicamento, y bueno, nosotros a veces hacemos eso también. El ámense es como que, bueno, ámense, pero a algunas personas no tanto, ¿no? Bueno, hacemos un poco eso. Para terminar, quería compartir una pequeña historia, una fábula, como nos gusta, que cuenta la historia de una rosa, era un pimpollo de rosa, una cosa preciosa, como la que se ve acá, pero más rosa. No sé usted, pero yo la veo media gris. Una rosa hermosa, que hablaba, y se le había presentado una araña. Una araña que se le había acercado y le había dicho, mirá, si vos me permitieras estar junto con vos, a mí me haría muy bien, porque tengo un montón de hijitos que están enfermos y necesitan de la luz del sol, y vos estás tan alta, tan hermosa, tan radiante y tan cerca del sol que necesitamos estar con vos. No te vamos a hacer ningún mal, simplemente vamos a armar nuestra casita y ahí vamos a poder estar. Imagínense la rosa. Era linda, pero era un poco orgullosa.
Y le dijo, olvídate, en idioma de Rosa. De ninguna manera. Se lo dijo con mucha belleza, no como yo. Te podés ir en este mismo instante de acá. Y si no te vas, voy a empezar a moverme para que las espinas te pinchen. Y que te saquen no solamente a vos, sino a tu posible telaraña y a todos tus hijitos. No, está bien, está bien. Y se fue. Y claro, la araña se fue donde estaba, en un montón de hojas, en el frío y con sus hijitos enfermos. Y pasaron los días y cuentan que una mariposa se puso a conversar con la rosa. Y claro, entre ellas conversaban porque las dos eran lindas, se gustaban una a la otra, se ayudaban mucho, decían. Y la mariposa le dice, Rosita, ¿vos te enteraste de lo que pasó en el jardín de acá, de la otra cuadra? No, ¿qué pasó? ¿Vos sabés que vinieron unas hormigas, empezaron a comer todas las florcitas de los jazmines? Y todo el aroma precioso que había, toda esa belleza, desapareció. Y la rosa decía, ay, pobre de los jazmines. Eso le pasa por ser jazmines y no ser rosas, porque a las rosas eso no nos va a pasar nunca. No, mirá que están viniendo las hormiguitas para acá. ¿En serio? Sí. ¿Y qué hago? Dice, bueno, dicen que sería conveniente asociarse con las arañitas. ¿En serio? No puede ser. Sí, porque las arañas arman sus redes, tejen sus casitas y eso hace como una alerta para las hormigas. Porque algunas arañas, acá entre nosotras, comen hormigas. ¿Será? Sí. Y ahí la rosa se puso a pensar. Entonces, dijo, ¿me harías un favor, mariposita? ¿Podrías ir a llamar a la araña? Y le contó la historia. Claro que sí. Así fue que la mariposa llamó a la araña agradeció y fue. Podría haber dicho, no, ahora no voy nada, como muchos podemos hacer. Pero la araña fue humilde y fue. Armó su casita, estuvo con sus hijos que necesitaban del sol y se ayudaron unos a otros. Y así siguieron el tiempo, creciendo y multiplicándose. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos espinas u otras cuestiones. Ninguno es ni tan malo ni tan bueno. Todos somos imperfectos. Lo que sí es que por el bien de todos necesitamos estar juntos. Por algo Dios diseñó la naturaleza de esta forma. Nosotros somos parte de esa naturaleza. Entonces, por el bien de todos, tendremos que buscar qué es lo bueno que tenemos y aportarlo para el bien común. Amigos queridos, muchísimas gracias por este momento que hemos podido compartir.